Ese es el reto, es que vender las ideas progresistas es más fácil, porque el progresismo siempre le echa la culpa a los demás. El conservador y el de centro derecha y derecha sabe que lo que haga es responsabilidad propia. Tiene que responder por las actuaciones de su vida. Por eso ahora que vemos todos estos actos vandálicos, ay, no era responsable, es que yo tenía rabia, es que yo no tenía trabajo. Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta oportunidad tenemos como invitada a la senadora y ya precandidata presidencial María Fernanda Cabal, con quien estaremos conversando sobre este tema de su aspiración a la presidencia y sobre distintos temas de coyuntura nacional. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a Quienique por la invitación. Bueno, senadora, yo quisiera que comenzáramos esta entrevista hablando un poco de este anuncio que usted hace de su precandidatura presidencial. Vi en redes sociales que el anuncio hizo bastante ruido, tanto como críticas como halagos. Yo quisiera que me contara cómo la ha recibido la gente en las calles y lo que ha podido ver en redes sociales desde que anunció su interés en este tema. La verdad es que sí ha sido una acogida inesperada, y se lo digo con franqueza, porque yo empecé a recorrer el país para empezar a buscar nuevamente estructuras que me sirvieran una vez inicie campaña Senado. Y lo que me encontré fue toda una opinión pública volcada a pedirme que me lanzara a la precandidatura por el Centro Democrático. Son las voces de la gente, no me lo inventé yo, no nació como propuesta mía, y esa es la verdad. Y así se ha visto en las redes, incluso una acogida superior a lo que yo me esperaba, porque como yo siempre he estado sometida a los ataques de la izquierda, al señalamiento, a la rotulación, a las fake news de forma permanente, que es una manera también grosera e inadecuada a la que uno termina enfrentado por ser figura pública con el mal uso de las redes sociales, que en vez de la deliberación buscan es la destrucción. Pues me esperaba de repente una reacción de contrarios también más firme y no fue así. Incluso ha habido gente que me dice, no me gustaban posturas suyas, pero la acompaño hoy, su claridad conectó con el país. Otros que me decían, hay unos trinos con los que no estoy de acuerdo, pero me gusta su forma de ser, aquí no podemos tener mezquindades. La clase política ha sido indiferente a la destrucción del sector productivo, del sector real de la economía. Y eso es cierto. ¿Hasta cuándo vamos a maquillar una realidad que salta a la vista? Bueno, senadora, partiendo de este tema y de lo que le han dicho, pues, las personas en la calle y en las redes, yo creo que el rasgo que a usted más la caracteriza es esa firmeza para opinar, para pronunciarse, por polémico que resulte quizás a veces sus mensajes. ¿Cree que ese rasgo de su personalidad y de su carrera política es lo que más podría seducir al electorado colombiano, que quizás está en búsqueda de un personaje firme que solucione lo que está pasando? Algunos prefieren lo políticamente correcto, prefieren el silencio. Yo tengo esa capacidad de discernir sobre la situación. Yo conozco la guerra, yo conozco el país, yo conozco los actores, sé a qué juegan, y la peligrosidad de esta coyuntura, donde las redes se convirtieron en un arma letal, donde el objetivo es controlar las narrativas. Aquí hay una disputa de narrativas. Y finalmente el copamiento de mensajes a través de falsedades, de fake news, que termina cambiando la percepción del entorno. Y eso es lo más peligroso. La gente tiene que darse cuenta que si uno quiere proteger la democracia, tiene que tener unas reglas de juego que no rayen con la criminalidad. Aquí es delincuencia organizada. 180 noticias falsas que derivaron en homicidios, en quema de policías, en quema de establecimientos como El Éxito, inventándose que era un centro de torturas. Uno puede pensar que es un invento tan estúpido que nadie lo va a creer. Pues hay quien lo cree. Hay una instrumentalización de las conductas que terminan generando acciones violentas, criminales y en contravía de una paz social.
Senadora, teniendo en cuenta este tema de la coyuntura nacional, ¿usted cómo hubiera manejado este estallido de protestas? También partiendo desde que la fórmula que utilizó el presidente Iván Duque, pues no ha funcionado porque dejó muertos, dejó pobreza y quizá no se atendió el problema a tiempo. ¿Qué fórmula hubiera utilizado usted? No, una cosa es la pandemia y otra cosa es lo que llaman estallido, pero que atrás hay un plan. Esto no es espontáneo, esto es dirigido. ¿Y es que acaso no nos acordamos que la dosis nos la dieron en el 2019? Si no nos la dan en el 2019, no hubiéramos descubierto tan fácilmente su plan. En el 2019 este presidente llevaba un año cuando empezaron los ataques y las agresiones brutales. Pero ya teníamos la experiencia de Chile y la de Estados Unidos con 45 ciudades vandalizadas y algunas incendiadas. Hay una agenda planificada, financiada. No es posible usted frenar una de las regiones más prósperas del país por 50 días y quebrar empresas. Lo hicieron calculado. No es al azar escoger el Valle del Cauca y escoger Cali, es la salida al Pacífico, donde entran y salen todos los productos que se exportan y se importan. Pero también está ubicada en la situación estratégica de la salida de la coca y la entrada de armas y dinero. Por eso llegan ingentes sumas de dinero que si han sido incautadas, póngale que sea el 5%. Creo que llevamos como 8.000 millones incautados y ayer en Bogotá 1.800 millones de pesos. Esto no es gratuito. Lo que pasa es que recogió el descontento de una sociedad empobrecida por el COVID, que se vio de la noche a la mañana con una amenaza que ningún país previó, de pronto los chinos, que yo no sé hasta dónde han dicho la verdad, porque todo el mundo se quebró menos ellos. Entonces, como lo haya manejado Duque, cualquier cosa iba a ser arriesgada. Hasta ahora seguimos aprendiendo de un virus que pensábamos que se iba a menguar y resulta que cambia. Y a veces salen cepas que son mucho más letales. Yo no lo veo tanto por el tema del COVID porque este presidente hizo lo que pudo hasta donde pudo. Lo veo es en un plan macabro, como el que hoy se roba las elecciones de Perú, robadas en mesa, comprobado el robo, con un señor que trabaja para Irán y Irán se robó las elecciones en Bolivia. Tenemos un vecino que es Venezuela, con acciones permanentes de guerra contra nosotros. Esto no es un chiste. Esto es una situación demasiado peligrosa para la estabilidad regional. Y yo no sé si los Estados Unidos, más allá de una cooperación militar, se han dado cuenta de qué es lo que está pasando. Me parece que el gobierno se equivocó al dejarse llevar por cantos de sirena de una dialogadera con alcaldes y gobernadores que terminaron aprovechando una circunstancia inaceptable. Usted no le acepta bloqueos a nadie. Y por más comisiones interamericanas que quieran inventarse que el bloqueo es válido, no lo es. No lo es. Hay derechos fundamentales, más no absolutos. Que hay derechos secundarios y hay actividades que están intentando convertir en derechos, como lo es una manifestación. Entonces, las cosas, cuando se llaman por su nombre, hay gente con agenda que no le gusta. Hay incautos que han sido invitados a esta revuelta, de pronto creyendo que lo están haciendo bien y están siendo instrumentalizados, como algunos jóvenes que creen que sirven para algo. Y lo que están haciendo es generar más destrucción y más violencia, exponiéndose físicamente. Senadora, partiendo de que este estallido, como algunos lo llaman, ha involucrado tanta gente, ¿cuál cree que es el paso a seguir del actual gobierno para empezar a salir de esta difícil situación? Usted tiene que atender el empobrecimiento que dejó la pandemia. Por eso es la urgencia de la economía, y la economía empezó a moverse y a crecer hasta que llegó el disfraz de paro, que no es otra cosa que una toma guerrillera financiada por el narcotráfico y dirigida desde el exterior. Es que necesitan que Colombia caiga. Llevan demasiadas décadas intentando y no han podido. Necesitan que caiga. Entonces uno no puede descuidar que hay un efecto de empobrecimiento que tiene que atender, pero eso no es solo con subsidio. A la gente hay que darle oportunidad de creer que puede generar un pequeño negocio. La mayoría de la economía de Colombia es de pymes y mini pymes. Volvamos a que la gente acceda
a reconstruir su pequeño negocio o a que su sueño se haga realidad, pero no es a punta de subsidio y subsidio. Los subsidios deben existir temporalmente, pero es mucho mejor uno poder incentivar la ilusión de crear su riqueza, de no depender de un tercero, no de un subsidio, no de un político. Esa es mi concepción de doctrina. Ahora, usted no puede descuidar la seguridad nacional. Lo que pasa aquí es muy grave. ¿Cómo así que van a parar y a empobrecer y a destruir las fuentes de generación de empleo? Si es que el Valle del Cauca, el Cauca y Nariño, tienen una actividad económica totalmente interconectada. Las empresas grandes tienen todo un canal de producción donde conectan las pequeñas, las medianas y las grandes. Usted lo ve con las empresas avícolas, con las porcícolas. Lo que hicieron fue destrucción de empleo, destrucción de posibilidades. Eso se llama odio. A mí no me digan que una persona deseando trabajar, tiene energía para marchar todos los días. Eso está pagado y se ha descubierto que les pagan y que usan a los pobres de aquí de Colombia y de Venezuela también en estas estrategias. Pero también hay que tener algo en cuenta. Están bajando las milicias urbanas en el Valle del Frente Sexto de las FARC. Esa sevicia con la que asesinaron a ese muchacho policial que además iba de civil, lo secuestran, lo torturan y lo asesinan. Y este alcalde es tan descarado que se atreve a decir que murió ahogado. O sea, este nivel de guerra urbana está llegando a una situación desproporcionada donde lo que quieren es producir una guerra civil. Esa es la verdad. Guerra civil pura y dura. Eso lo tenemos que evitar, pero lo evitamos haciendo uso de la Constitución y la ley. Saque al ejército a proteger los puentes. ¿Hasta cuándo se van a oponer los alcaldes a que se ejerza la autoridad? La mayoría de la gente se siente a gusto con ver la fuerza pública protegiéndolos. Que una minoría grite, pues, y que les parece una dictadura, ese es su problema. Gane las elecciones, pero no me imponga una agenda subversiva para destruir país. Doctora Cabal, en este panorama tan complicado que usted describe, que todos los colombianos nos hemos visto, usted decide escuchar a la ciudadanía y poner su nombre en el partidor electoral. Yo quisiera preguntarle cómo es su relación con el expresidente Álvaro Uribe, quien pues será determinante en esa elección del Centro Democrático con respecto al candidato que los representará en las urnas. Tengo muy buena relación con el presidente Uribe. Él ha sido muy deferente y muy generoso conmigo. Él le duele el país. Yo siento que tiene una frustración en su corazón y es que nota que muchas bases conservadoras uribistas que le dieron el triunfo, no solo en 2 ocasiones, sino cuando Juan Manuel Santos, la primera vez que fue gracias a Uribe y a este presidente, están desilusionadas, sienten que estamos dejando a un lado las banderas, porque el gobierno está dejando a un lado una de las banderas más importantes, que es la seguridad democrática. Usted sin seguridad no tiene país. Así de sencillo. Desde el lugar más simple, su barrio inseguro, usted no tiene vida, como vimos con estos bloqueos. La gente secuestrada en sus barrios. ¿A cuenta de qué lo permite una autoridad? La gente totalmente abandonada por cuenta de gobernadores y alcaldes negociando la libertad de uno. Pero ni más faltaba. Yo no estoy en contra con que si quiere dialogar, dialogue, pero usted le pone un límite al diálogo, porque eso se vuelve una extorsión. Senadora, las encuestas actualmente ya dan como precandidatos a varios congresistas del Centro Democrático y no congresistas, también otras figuras del uribismo. Esto de que haya tantos nombres como posibles candidatos del Centro Democrático, ¿lo ve como algo positivo o como algo negativo, una falta de decisión dentro del partido? Siempre que haya aspirantes es bueno. Lo grave es que no haya. Cuando usted tiene candidatos, tiene un abanico y aquí tenemos que tener claro que tiene que unirse la centroderecha. El único candidato que es claro que va es Petro y por eso tiene las encuestas como las tiene, porque del otro lado no hay un candidato definido. Cuando haya un candidato definido, empezamos a derrotar los números que han venido mostrando a Petro que está solo.
pero a mí no me disgusta, lo que es que buscar fórmulas para poder elegir quién va a representar esa centroderecha y que haya la suficiente conciencia para no pelear. Así es, senadora, como usted lo dice, las encuestas aún no reflejan, digamos, esa batalla entre el candidato de oposición y el candidato de la derecha. Pero algo, pues quizá que es muy obvio y muy seguro, es que el candidato del Centro Democrático o de la derecha se va a enfrentar con Gustavo Petro o con Sergio Fajardo. ¿Con quién le gustaría competir de esos dos? Yo creo que el candidato más fácil a derrotar es Gustavo Petro. No solo porque hay una mayoría que no quiere vivir como en Venezuela, sino que se les fue la mano con este paro o con esta toma guerrillera que quisieron disfrazar de paro. Se les fue la mano y lastimaron gente que incluso de pronto por incauta, por ingenua, pensaba que él era una buena opción. Se les fue la mano, abusaron y me parece que ha sido un juego macabro con la gente buena de Colombia. Senadora, desde ya se puede ver que las elecciones del próximo año se van a dar en un ambiente totalmente polarizado, donde si no es la derecha es la izquierda, pero está muy en los límites. ¿A usted le molestaría verse como una candidata muy de derecha, como lo fue Donald Trump hace unos meses o como lo fue Jair Bolsonaro? Pero mira que Trump venía del Partido Demócrata, que la gente no sabe. De pronto la firmeza de sus decisiones que otros no fueron capaces de tomar lo ubicaron a una derecha, pero si te das cuenta del resultado, fue una de las economías más ricas de los últimos 60 años y cuando usted tiene una economía rica, todos los grupos, especialmente los más vulnerables y las minorías, son las que se benefician. Cuando usted arroja 600.000 millonarios nuevos, significa que detrás de cada millonario hay toda una cadena de beneficiarios enorme hasta la base. Eso es riqueza, eso es prosperidad real. Entonces uno dice, ¿eso es derecha o izquierda? No, eso es sentido común, que a veces ni la derecha ni la izquierda lo tienen. Pero obviamente si me lo preguntas, lo tiene más una derecha conservadora que una izquierda que no ha vendido un chicle en una tienda. Obvio, que vive del Estado, por eso les encanta el Estado gigante para ordeñarlo. Pero es sentido común. Entonces, cuando uno lo encasillan es más para descalificarlo. Yo me considero una persona coherente, de sentido común, con un gigantesco compromiso social con la gente, porque Colombia es distinta hoy a hace 14 años. Es una sociedad más próspera. Los pobres pudieron salir de la pobreza, pero nos llegó el coronavirus y arrojó 3 millones de pobres otra vez, sin desconocer que sí ha habido una pobreza por condiciones de violencia y de abandono, por supuesto, pero éramos mejor que lo que éramos hace 14 años. Y si nos vamos más atrás, hace 30 años, era una sociedad mucho más pobre. Sí hemos podido superar escenarios adversos, pero todavía nos falta y nos falta bastante. Doctora Cabal, María Fernanda Cabal, como precandidata a la presidencia, ¿qué es ese rasgo que la destaca? ¿Qué es eso que puede conquistar al electorado que quizá no tienen otros candidatos de la centroderecha o de la derecha? Ay, no sé, yo pienso que el rasgo característico mío es la coherencia y el sentido común. No veo de verdad, salvo que haya lo que se llama la derechita cobarde, que es muy peligrosa, porque teniendo ideales conservadores en el sentido de conservar, ¿sí? De preservar, de mantener, de mejorar, les da miedo confrontar o les da miedo mostrar su postura porque hay una mayoría que no cree. Ese es el reto, ese es el reto, es que vender las ideas progresistas es más fácil porque el progresismo siempre le echa la culpa a los demás. El conservador y el de centro derecha y derecha sabe que lo que haga es responsabilidad propia. Tiene que responder por las actuaciones de su vida. Por eso ahora que vemos todos estos actos vandálicos, ay, no era responsable, es que yo tenía rabia, es que yo no tenía trabajo. ¿Por qué justificas la violencia que estás generando? Eso no es de recibo. Usted es responsable de sus actos.
porque entonces todo el mundo apelaría a lo mismo. Yo amanecí con rabia hoy, entonces tengo derecho a quemarle su casa o a quemar al policía. No, la conducta, el desarrollo, el poder convivir exige que haya leyes, gústenos o no, porque le ponen límites a la conducta del ciudadano. Y si no hay límites, cada cual cree que tiene derechos por encima de los demás, entonces volvemos a una sociedad salvaje, la barbarie por encima de la civilización. Y ahora lo que hacen a través de las redes con fake news es las emociones por encima de la razón. No se dejen llevar por conductas barbáricas. Somos una sociedad que ha aprendido a lo largo del tiempo con una historia de violencia brutal. Vamos a seguir repitiendo, vamos a seguir copiando esquemas, vamos a seguir instrumentalizando jóvenes para que salgan heridos, para disfrazarlos o ridiculizarlos como si fueran gladiadores romanos con pedazos de piezas de la basura. De verdad, piensen que los están usando. Senadora Cabal, para cerrar, esto se lo digo más desde una opinión personal, y es que el próximo presidente de Colombia no sabría si felicitarlo o considerarlo, porque va a recibir un país con unas condiciones bastante difíciles y pues su gobierno será complicado. ¿Cuál sería esa fórmula que usted le vendería a los colombianos para poder llegar a la presidencia el próximo año? Nadie ha dicho que gobernar este país tan complejo y tan anarquizado sea fácil. Nadie. O sea, el que lo crea, pues no entendió. Aquí hay fuerzas de todo tipo y la más grave, la variable del narcotráfico. Pero ya lo hicimos y ya se le apostó a un país destruido en el 2002. Mucho peor que lo que se vive hoy. Con una ruralidad atrapada, a las 6 de la tarde había paros armados. Lo que pasa es que la ciudad no conocía eso. Nos urbanizaron la guerra. Pero aquí hay que fortalecer la seguridad nacional, la seguridad interna, la inteligencia y fortalecer también la capacidad de la fiscalía y los jueces. Yo lo primero que haría, se lo digo con franqueza, es una asamblea constituyente para reformar la justicia. No puede haber magistrados que no tengan juez. Exigimos un tribunal de aforados. Todos debemos estar sometidos a tener un juez. La comisión de acusaciones es una vergüenza. Es un mal diseño institucional. Todos debemos estar iguales frente a la ley. ¿Será que es tan absurdo pedir eso? ¿Será que es absurdo exigir que los jueces de garantías tengan un desempeño excepcional? Porque no solo es garantías con el debido proceso, es que tienen que judicializar a quienes cometen delitos. Aquí se especializaron, llevan más de 1,000 vándalos, a los que cogen con elementos y con explosivos y sueltan a la calle dejando a merced del crimen a la gente buena. ¿Qué nos pasa con la justicia? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir nosotros de ausencia de justicia? Si usted tiene justicia, usted está mejorando la mitad del problema. Y otro, vamos a tener que enfilar baterías contra el narcotráfico. ¿Qué hacemos con los cultivos ilícitos? Esa es la gasolina de esta guerra. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quién y Qué. Estaremos muy pendientes a lo que vaya pasando con su futuro político, con este interés con llegar a la presidencia. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Sebastián.